La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, como si no fuera el tiempo, sino el peso de lo que había presenciado la hubiera encogido. Crucé el umbral sin tocar. Nadie esperaba que viniera. Eso era parte del plan. El pasillo olía igual, una mezcla de café rancio y azulejos fríos pulidos para parecer limpios, pero nunca del todo acogedores. Mis tacones resonaban suavemente mientras pasaba junto al perchero, donde solía colgar la chamarrita azul de Emiliano tan pequeña. Ya no estaba. En su lugar había una pieza moderna y elegante que parecía nunca haber sostenido algo con valor sentimental. Me dirigí al estudio sin decir palabra. Mi abrigo negro se aferraba a mis hombros como una armadura. En la pared, sobre el librero de roble, colgaba el marco. Estaba centrado, iluminado, claramente hecho para ser visto. Dentro, mi acta de nacimiento reposaba tras el cristal, mi nombre completo en tinta nítida, peso al nacer, fecha y las firmas de quienes alguna vez juraron protegerme. Lo descolgué con cuidado, no por miedo a romperlo, sino porque sabía exactamente lo que venía después. Saqué el acta, la doblé una vez, luego otra y la guardé en mi bolso. Luego metí la mano en el bolsillo interior. La foto estaba vieja, algo desgastada en los bordes, pero aún clara en lo importante. Mis rodillas en el concreto, mis manos acunando mi estómago, y detrás de mí, Valeria con una sonrisa burlona mientras la puerta se cerraba de golpe. Deslicé la foto en el marco, volví a colocar el cristal y lo colgué exactamente donde estaba. Luego me giré. Cuando me mudé a la casa de Emiliano, me dije que sería temporal, solo hasta que supiera qué hacer después. Tras vender la casa vieja demasiado grande para una persona demasiado silenciosa, desde que Horacio se fue, pensé que vivir con mi hijo aliviaría el vacío. Creí que estaría ayudando, no estorbando. El cuarto de huéspedes olía a spray de lavanda y pino artificial. Valeria había dejado una toalla doblada y una lista escrita a máquina con reglas para la despensa en el buró. Nada de lácteos después de las 4. Nada de freír. Todas las especias etiquetadas y devueltas en su lugar. No me importó. Había vivido suficiente para encontrar consuelo en los límites. Pero noté que la puerta no cerraba bien, a menos que la empujaras con fuerza. Hacía un clic suave al encajar, y ese clic se convirtió en mi única privacidad. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba café en silencio y limpiaba la estufa, aunque ya estuviera impecable. Valeria quería sus huevos hervidos exactamente a 10 minutos. Emiliano prefería licuados verdes con espirulina. Aprendí sus rutinas. Mantuve todo en calma. Me mantuve útil. Nunca lo dijeron, pero sabía que era una sombra no deseada en su espacio tan cuidadosamente curado. Emiliano solía llamarme mamá, incluso en la universidad. Me enviaba fotos de sus caminatas y de los perros que encontraba en la calle. Ahora, cuando hablaba, parpadeaba lento como si estuviera cargando, como si necesitara un momento para recordar cómo responder. Valeria trabajaba desde el solario, siempre con audífonos que bloqueaban todo ruido. Una vez le llevé una taza de té y me miró como si hubiera irrumpido en un ritual sagrado. Me retiré sin decir nada. Después de eso me quedé en la cocina doblando ropa, fingiendo que la casa necesitaba más cuidados de los que realmente requería. Me decía a mí misma que no estaba estorbando. Hasta que un día comenzó el dolor en mi costado. Al principio un latido sordo, luego agudo, como una advertencia susurrada demasiado bajo para escucharla. Me incliné sobre el fregadero con la mano en el abdomen esperando a que pasara, pero no pasó. Al principio pensé que era algo que comí. Tal vez el yogur estaba pasado o había exagerado fregando los pisos. Me dije que se desvanecería. Había vivido suficientes años para saber que la mayoría de los dolores lo hacen, pero para la tarde, el dolor se había asentado como una piedra caliente bajo mis costillas, pulsando con un ritmo imposible de ignorar. Me senté en la mesa de la cocina ligeramente encorvada, respirando tan quedo como podía. No quería alarmar a nadie. Valeria tenía una llamada con un cliente programada, y Emiliano había dejado una nota que decía reuniones por Zoom seguidas. Por favor, sin ruido. Mantuve la tetera apagada.
No abrí cajones. No me moví. Cuando el sol se escondió detrás de los pinos afuera de la ventana, temblaba. El sudor se pegaba a mi nuca y el dolor se había clavado más profundo ahora punzante. Cediendo me puse de pie lentamente y caminé por el pasillo apoyándome en la pared. Valeria estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá laptop, en las rodillas audífonos puestos. Esperé hasta que se quitó un lado y levantó la vista. Creo que algo anda mal, susurré. Es mi costado. El dolor está empeorando. Parpadeó una vez irritada. Algunos tenemos pendientes, Araceli. No pediría si... Me detuve aferrándome a la pared. Creo que necesito ir al hospital. No se movió. ¿Tomaste paracetamol? No creo que eso ayude. Puso los ojos en blanco y volvió a colocarse el audífono. Emiliano bajó minutos después a llenar su botella de agua. Lo intenté de nuevo. Emi, necesito ayuda. Creo que debo ver a un doctor. No dejó de caminar. Seguro es Gasma. Acuéstate. No asustes a Valeria, está bien agobiada ahorita. Ya se había ido antes de que pudiera responder. Esa noche me acurruqué en la cama estrecha del cuarto de huéspedes, mordiéndome el labio para no gritar. La casa quedó en silencio, pero el dolor no. Se hundió más, exigente, esperando. Pasada la medianoche el dolor se volvió algo que no pude contener. Llegué al pasillo, una mano en mi costado, la otra arrastrándose por la pared para mantener el equilibrio. Cada respiro sentía como si me cortara por dentro. Intenté susurrar su nombre, pero salió como un grito agudo. Luego otro. Luego grité. Una puerta se abrió de golpe. La voz de Valeria cortó la casa como vidrio roto. ¿En serio? Te dije que tengo una entrevista con Singapur en 5 minutos. No vas a hacer esto esta noche. Necesito ayuda. Logré decir agachada a medio camino del suelo. Mis rodillas cedieron y caí por completo mi mejilla contra el azulejo frío. Se me escucharon pasos apresurados. Emiliano apareció sobre mí, ojos desorbitados, mandíbula tensa. ¿Qué te pasa, Siseo? Siempre haces esto. Siempre. No lo elegí, jadeé. Por favor, necesito un hospital. Siempre lo arruinas todo, gritó Valeria desde la sala. Por Dios, sal si vas a gritar. Emiliano me tomó del brazo. Intenté pararme, pero el dolor me atravesó tan violentamente que volví a caer contra la pared. Fue entonces cuando su mano atrapó mi cabello. No me hagas hacer esto, sollocé, pero ya lo estaba haciendo. Me arrastró por el pasillo, por la puerta principal hacia el frío. La lluvia me golpeó la cara. Mis rodillas rasparon los escalones al caer en el porche. En algún lugar al otro lado de la calle, una luz de porche se encendió y luego se apagó. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me quedé acurrucada ahí, ambas manos sobre mi estómago, apenas respirando el dolor dentro de mí, amenazando con partirme en dos. Más allá del zumbido en mis oídos, creí escuchar risas desde dentro. Y entonces unos faros iluminaron el césped. El coche se detuvo en la entrada de al lado, los faros cortando el porche como un reflector. No podía levantar la cabeza, pero escuché la puerta cerrarse y pasos rápidos sobre el concreto mojado. Dios mío, dijo una voz. Señora, está con dolor. Asentí o lo intenté. Mi mano se movió hacia mi abdomen. Fue todo lo que pude hacer. Ella se arrodilló a mi lado, su abrigo rozando mi hombro. Soy enfermera, dijo ya buscando su teléfono. Todo va a estar bien. Quédate conmigo. No estás sola. Su nombre era Lorena. Lo supe después, cuando las luces de la ambulancia se desvanecieron en el cielo negro, tras el azulejo frío de la sala de emergencias, tras el olor punzante del antiséptico y el murmullo de voces urgentes. Me dijeron que era mi apéndice, roto, a horas de volverse mortal. Me llevaron a cirugía antes del amanecer. Cuando abrí los ojos, el dolor se había apagado, pero mi cuerpo se sentía como si lo hubieran vaciado y cocido con aire. Lorena estaba ahí sentada junto a la cama, aún con su uniforme, con un café de máquina expendedora en una mano y un libro de bolsillo en la otra. ¿Te quedaste? Rasgué. Levantó la vista. Claro que sí. No preguntó qué pasó. No de inmediato. Me dejó descansar. Me trajo agua con un popote flexible
y acomodó la almohada cuando hice una mueca. Y después, cuando el silencio se asentó entre nosotras, pregunté lo que no me había atrevido a decir en años. ¿Crees que lo merecía? No parpadeó. Se inclinó, apartó el cabello de mi frente y dijo: «Nadie que merezca dolor tiene que preguntarse si lo merece». Sus palabras se asentaron en mí como puntos que unen la piel. Me dejaron en el hospital 3 días, aunque creo que sabían que no solo mi cuerpo necesitaba tiempo. Y cuando llegó el día del alta, no pedí que me llevaran de vuelta a la casa de Emiliano. Pedí algo más. Cuando la enfermera del alta me pidió una dirección, dudé. Lorena estaba a mi lado callada pero firme como si supiera que la pregunta vendría. «Puede usar la mía», dijo. «Solo hasta que encontremos algo mejor». No regresamos a esa casa. Ni siquiera pasamos por ella. En cambio, me llevó a un refugio para mujeres escondido detrás de una iglesia vieja, en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, paredes descascaradas, colchas gastadas, el zumbido de un calentador compartido, pero fue el primer lugar en años donde no sentí que debía disculparme por ocupar espacio. Me dieron una cama cerca de la ventana, una caja para mis pocas cosas y una toalla limpia que olía a lavanda. Dormí 14 horas la primera noche, despertando solo cuando una mujer al otro lado del cuarto tocó mi hombro y susurró: «Guardan el buen café para el desayuno. Agárralo antes de que los chavos se lo acaben». Había risas ahí, suaves, cautelosas pero reales. Las mujeres intercambiaban historias como si fueran monedas, doblaban ropa con música sonando desde un celular, pasaban ropa de bebé y rímel barato como paquetes de cuidado. Nadie me preguntó qué hice mal para terminar ahí. Solo preguntaron qué necesitaba ahora. Los mensajes comenzaron 2 días después. El primero fue de Emiliano: «Ma, no sé qué pasó. Solo llámame». Luego Valeria: «Hiciste esto más grande de lo que debía ser. Intentamos ser civilizados». Luego Emiliano: «Otra vez exageraste. Estábamos bajo mucha presión». Y luego, 3 noches después, su voz dura y reconocible: «Sangraste en nuestro porche como animal». Me senté en el pasillo, escuchando ese mensaje en repetición, hasta que una de las madres, una mujer, con el labio magullado y 2 pequeños dormidos, pasó junto a mí y se detuvo. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí, aunque no lo estaba. Pero algo cambió en mí esa noche. No del tipo que explota, del tipo que se enrolla, se tensa, aprende. Lo primero que hice fue sacar una credencial de la biblioteca. Lorena me ayudó a llenar el formulario y me presentó a la bibliotecaria principal, una mujer amable llamada Nadia, con trenzas plateadas y una memoria afilada para los nombres. Comencé a acomodar libros una vez por semana, luego 2, luego 5 días de 7. No era un trabajo no oficialmente, pero me daban boletos de camión y bagels sobrantes del cuarto de voluntarios. Más que eso, me dieron silencio. Por las tardes, cuando el edificio se vaciaba, Nadia me enseñó a usar las computadoras del laboratorio. Aprendí a escribir más rápido, buscar registros públicos, escanear documentos, guardar archivos en la nube. Nunca había tenido una razón para hacerlo antes, ahora sí. Creé una carpeta, luego otra. Las nombré sin emoción: mensajes, correos de voz, cartas, línea de tiempo, testigos. Cada llamada de Emiliano, cada correo de Valeria, cada momento que aún podía recordar de la noche en que me arrastraron afuera, lo escribí todo. No para un juicio, no para alguien más, para mí. Para dejar de dudar de lo que sabía que pasó. Para no volver a preguntarme si lo recordaba mal. Ellos podían torcer la historia si querían. Yo tenía la original. Un mes después, la coordinadora de vivienda del refugio me entregó un sobre delgado. Dentro había una carta de aprobación: vivienda subsidiada para adultos mayores, un cuarto, servicios incluidos. Fecha de mudanza: el próximo martes. Lloré en el pasillo y no me importó quién lo viera. Mi departamento era pequeño pero limpio, silencioso. Había espacio para una mesa redonda, un sofá de segunda mano y un librero que alguien de la biblioteca donó cuando supo que tenía un lugar. Llené los estantes con novelas que aún no había leído. Etiqueté cada gabinete con notas adhesivas: azúcar, arroz, té.
Colgué una servilleta con rayas azules solo porque me gustaba. Dejé de estremecerme cuando mi celular vibraba. Dejé de revisar el porche cada mañana. Una noche me senté en el suelo y reproduje el correo de voz que alguna vez rompió algo en mí. Lo escuché de nuevo. Y esta vez lo guardé archivado cuidadosamente entre capturas de pantalla y transcripciones y apagué mi celular. La casa estaba cálida, la noche tranquila, y afuera empezaba a nevar. Habían pasado más de 3 años desde que escuché la voz de Emiliano, pero la reconocí antes de que siquiera dijera mi nombre. Estaba en la biblioteca, en un rincón del cuarto de descanso, con una taza de té tibio, cuando Nadia me llamó con el teléfono. Dice que es urgente, dijo con suavidad. Tomé la llamada con mano firme. Ma empezó demasiado rápido. Es sobre Paloma. Está enferma. Algo con su hígado. Valeria ha estado en el hospital y no para de pedirte. Dice que eres la única que realmente la escuchó. No dije nada. Lloriquea mucho, continuó como si me hiciera un favor. Creo que ayudaría si vienes. Ya sabes, por la familia. No sé qué esperaba sentir. No perdón, no dolor. Pero no esperaba la absoluta calma que se extendió en mí como agua fría. No quise preguntar cómo estaba Valeria o qué pasó entre ellos. No pregunté por la casa o si alguna vez miró la foto que dejé en su pared. Solo colgué. 4 días después llegó un mensaje. Siempre quisiste ser la víctima. Felicidades. Ese me hizo pausar. No porque doliera, sino porque confirmó algo que siempre supe: la culpa solo dura en quienes quieren cambiar. En los demás solo se pudre, en rencor. No respondí. Archivé el mensaje con los demás. Esa noche preparé sopa y la comí en el balcón, viendo las luces de los camiones difuminarse en líneas suaves abajo. Detrás de mí, la lámpara zumbaba. Un libro yacía abierto en la mesa, y mi celular en silencio boca abajo estaba exactamente donde debía estar. El correo era educado, casi clínico. Estaban finalizando la venta de la casa y el comprador era sentimental con la historia familiar. Emiliano escribió que mi acta de nacimiento, que había estado enmarcada en el estudio por años, era algo que los nuevos dueños querían incluir en un archivo familiar. Me pidió que fuera a firmar un formulario de autorización. Nada dramático, solo un pequeño favor. Solo una firma. Dije que sí. Llegué una tarde gris, de principios de primavera. La calle parecía más pequeña, los árboles más desnudos de lo que recordaba. Subí los escalones del porche con calma deliberada, deteniéndome solo una vez en el umbral. Emiliano abrió la puerta como si no supiera si sonreír o prepararse para el impacto. Se hizo a un lado sin decir nada. La casa olía a pintura fresca y a brillantador de limón. Vacía en partes. Muebles acomodados para fotos. Paredes despojadas de personalidad, pero no de memoria. Te llevo al estudio, dijo. El marco seguía ahí centrado en la pared sobre el librero. Mi nombre escrito en tinta elegante tras un cristal impecable. Él se quedó en la puerta mientras me acercaba. Lo descolgué, quité la parte trasera y guardé el acta en mi bolso. Luego, del bolsillo de mi abrigo, saqué la foto. La que Miguel había rescatado de un blog borrado hace tiempo. Yo en el porche, rodillas dobladas bajo mí, una mano sobre mi abdomen. Valeria al fondo sonriendo a media risa. La coloqué dentro del marco. Cerré la tapa. Lo colgué de nuevo. Emiliano me miró sin palabras. Eso fue lo que pasó, dije con voz baja, pero firme. Luego me giré y caminé frente a él por el pasillo hacia la puerta. El aire afuera era fresco, casi dulce. No miré atrás. No lo necesitaba. La verdad ahora colgaba en su pared. Que la explicaran ellos. Que vivieran con ella. Les había dado silencio. Ahora les di la última palabra. No hablé al salir. No miré hacia la casa, ni al hombre en la puerta. El aire se sentía más ligero, mientras más caminaba, como si cada paso desprendiera algo que no sabía que aún cargaba. Esa noche cené con 2 mujeres del refugio. Nos encontramos en un pequeño comedor al borde de la ciudad, donde los asientos estaban desgastados, pero el pastel era cálido y real. Hablamos de cosas sin importancia.
Desastres con la lavadora, calentadores rotos, como una de ellas había empezado a aprender inglés por diversión. Reí una risa honesta profunda que se quedó en mi pecho más tiempo del esperado. Al llegar a casa, preparé té y me senté en el balcón dejando que el silencio zumbara a mi alrededor. No el silencio que me arrojaban como castigo, sino el que yo había construido, el que había elegido. Subí una foto de la feria de arte del fin de semana pasado. Solo yo frente a una acuarela de árboles sosteniendo un vaso de papel con jugo de manzana. Sin pie de foto, sin ubicación. Solo un registro de una alegría tranquila que nunca sería parte de ellos. 2 horas después llegó la notificación. Emiliano Norte, sigues jugando a la mártir. Miré la pantalla por un largo momento, no enojada, no sorprendida. Solo cansada. Luego lo bloqueé sin pensarlo 2 veces. El clic fue suave final. A la mañana siguiente abrí las ventanas y dejé entrar la brisa. Mi departamento olía a sol y hierba de limón. En el refrigerador pegué una nueva receta que quería probar. Hice una lista de compras y luego tomé el cuaderno donde había comenzado a escribir de nuevo, no los documentos, no los registros, solo palabras. Mías. La tetera silbó. Me giré hacia el sonido y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba exactamente donde pertenecía. Empecé a dar un taller de escritura en el refugio una vez por semana. Nada formal, solo una mesa plegable, una lata de plumas baratas y un montón de cuadernos donados por la biblioteca. Lo llamamos páginas de jueves. Algunas escribían poemas, otras cartas que nunca enviarían. Nadie tenía que compartir si no quería. Una mañana una mujer llamada Talía leyó una sola frase de su hoja con voz baja, apenas un susurro. Solo comencé a respirar cuando dejé de rogar que me escucharan. El cuarto se quedó en silencio. Mis ojos se llenaron antes de que pudiera detenerlos. Me giré no por vergüenza, sino por la oleada de saber que alguien más lo había nombrado, lo que cargué tanto tiempo que olvidé que tenía peso. Después de la sesión, me quedé a limpiar la mesa, aunque no lo necesitaba. Serví una segunda taza de té y me paré junto a la ventana viendo la mañana desplegarse sin ceremonia. Los autos pasaban, los pájaros se movían en los árboles y al otro lado de la calle un hombre barría la banqueta con movimientos lentos y uniformes. Todo estaba en calma y aún así todo hablaba. Pensé en la casa, en el porche frío, en la noche en que casi desaparecí en el dolor. Pensé en la voz que una vez me dijo que lo arruiné todo. Y pensé en lo equivocados que estaban. El silencio no es lo que me dieron. Es lo que tomé de vuelta y lo llené con mi propia voz,